Vamos a preguntárselo, por ejemplo, a Nicolás Jouvet, que es miembro del Comité de Bioética, que trabajó precisamente en ese plan de vacunación. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Cuál sería su criterio? ¿Es momento de dejar atrás ese criterio de edad por el cual se vacunó primero a las personas de mayor riesgo, las personas más mayores, y ahora el riesgo está en los más jóvenes y por tanto sería acertado lo que están haciendo algunas comunidades autónomas adelantando la vacunación en ese tramo de edad de 16 a 29 años? ¿Cómo lo ve? Bueno, mi opinión es que no estamos todavía en condiciones de abandonar el ritmo que habíamos establecido con unos criterios que a mí me parecían muy correctos, priorizando a las personas de mayor riesgo en primer lugar y también, por supuesto, a los empleados públicos que tuvieran mucho contacto con la gente. Es decir, eso debe de mantenerse de todas maneras. Y lo que sí que está faltando, en mi opinión, es una especie, digamos, de educación general o de concienciación general a esta población que ahora está, digamos, en la punta del iceberg, porque realmente son los que están contagiándose y contagiando más, ¿no? Es decir, los que han subido de nuevo el ritmo de contagios en la población. Pero no deberíamos de abandonar la senda que habíamos, porque todavía falta mucha gente en los tramos de los 60, los 50 y los 40 años por vacunar, y estos también deben que tener, por supuesto, su inmunidad cuanto antes, ¿no? ¿Está que apuntabas? Recordemos. Sí, dígame. No, decía que la inmunidad es necesaria en cualquier caso, porque digamos, siempre hay una responsabilidad tanto personal como colectiva. Es decir, la persona que se inmuniza, además de estar ya bloqueando su propia contagiosidad, pues está bloqueando la transmisión a otras personas. Por eso el deseado, digamos, dato de llegar al 70% cuanto antes de la población. Y la senda que habíamos iniciado desde los principios de la administración de la vacuna es muy correcta, bajo los criterios que había establecido esa Comisión Nacional de las Comunidades Autónomas, con incrustación también de personas del Comité de Bioética de España. Por tanto, su criterio sería, y en eso, por ejemplo, coincidente, por eso decía que hay debate también entre las comunidades autónomas, su criterio sería: no es momento todavía de aparcar el criterio de edad para la vacunación, es demasiado pronto para hacerlo, un criterio que ha funcionado bien, coincidente, por ejemplo, con lo que nos decía también aquí en el programa la semana pasada el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid. En cambio, en la Comunidad de Cataluña sí que están adoptando esa otra estrategia de adelantar la vacunación a los más jóvenes. Pero me ha parecido muy interesante también esta otra parte del debate que habría, la para algunos estigmatización de los más jóvenes. Ellos dicen: oiga, a mí me permiten hacer lo que estoy haciendo, que es salir por la noche. Otros dicen: están comportándose de una manera irresponsable. ¿Se están comportando de manera irresponsable los jóvenes? Bueno, en mi opinión, por lo menos no tienen la conciencia suficiente, no han adquirido todavía, digamos, la conciencia del riesgo que ellos mismos se pueden provocar a sí mismos, pero también lo que puede suponer para el resto de la población. De modo que, por eso decía yo que, sin dejar la senda de lo que es el ritmo de vacunación, que es muy correcto y que además va bastante bien, vamos entre los países europeos, pues digamos que en los que más vacunación se ha conseguido en este momento, pues hay que conseguir también una concienciación por parte de las personas que ahora mismo están en la punta del iceberg de la contagiosidad, que son los jóvenes. Entonces tienen que ser responsables, eso hay que metérselo de alguna manera. También hay que hacer una campaña muy fuerte en ese sentido, porque realmente estamos todavía en números que nos falta mucho hasta llegar a ese 70% de inmunidad de rebaño que todos deseamos. ¿Y eso cómo se hace, señor Jouvet? ¿Cómo se conciencia a los más jóvenes? Bueno, yo creo que aquí hay responsabilidades múltiples por parte de muchas entidades. Están, por supuesto, los propios políticos, que son los primeros que tienen responsabilidades en sus campañas o en lo que pueden ser sus manifestaciones. Por supuesto, los medios de comunicación, muy importante también. Por supuesto, también los propios médicos o el personal sanitario, pero, en fin, entre todos, porque al final es toda la sociedad la que está implicada, y debe de haber esa, digamos, concienciación adquirida
entre todos los actores de esta tragedia que nos ha tocado vivir en estos años, o en este año. Y luego también, incidiendo en el papel de los jóvenes, hay algunas de esas comunidades donde sí se ha acelerado, se ha priorizado la vacunación de ese tramo de edad, donde dicen que empieza a notarse que en ese tramo en concreto parece que es un poquito más alto, no preocupante, pero sí un poquito más alto el porcentaje de personas que deciden no vacunarse. Ahí podríamos entrar en otro riesgo, ¿no? Bueno, ese es otro problema. Es que hay otra parte de la población que no está convencida de la eficacia de las vacunas. Yo quería aquí pues volver otra vez a insistir en que estas vacunas son extraordinariamente eficaces y seguras. Se lo han demostrado ya incluso con los datos que tenemos de las poblaciones que van siendo vacunadas. Por ejemplo, entre los mayores de 80 años y los mayores de 70 años ya prácticamente no se contagia nadie, ni hay riesgos, es decir, se ha conseguido, lo cual está demostrando que las vacunas son enormemente eficaces, a pesar de que se denostó el que habían sido unas vacunas muy aceleradas, que no tenían, que no se habían hecho con la calma y no, de esto nada. Los ensayos clínicos que se hicieron son lo suficientemente demostrativos de la eficacia y de la seguridad como para que recibieran el aval de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, de la FDA en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es decir, y han demostrado la eficacia como se está viendo ya en países que llevan un ritmo de vacunación más alta. De modo que lo que hay que hacer es simplemente tener en cuenta esos datos y pensar que la vacuna es el método preventivo más eficaz para erradicar la pandemia. La vacuna es, digamos, el método farmacológico o médico que más vidas ha salvado en el mundo desde que hay vacunas. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, ¿no? De modo que eso es lo que tenemos que tener muy claro, que la vacuna es necesaria y es eficaz. Bueno, se está demostrando, de hecho, con los datos de la última semana, de los últimos 10 días, con unas incidencias disparadas y afortunadamente no se está notando en una mayor ocupación de camas hospitalarias precisamente por el éxito de las vacunas. Pero esto nos lleva también, señor Jouvet, a otro debate, el de la obligatoriedad o no de las vacunas, algo que en el Comité de Bioética en su momento se debatió y ustedes dijeron no hay que hacer obligatorias las vacunas, no es necesario, no sería ético. En el caso de que se elevara de manera preocupante, que insisto, todavía no ocurre, pero en el caso de que se elevara de manera preocupante el número de personas que deciden no vacunarse, ¿el Comité de Bioética se podría replantear la obligatoriedad de las vacunas? No lo creo. Yo creo que las vacunas no deben de ser obligatorias. Lo que hace falta es responsabilizar a la gente, como decía antes. Es decir, la vacuna no debe ser obligatoria más que en unos casos ya muy extremos, pues no sé, en una situación de una pandemia mucho más peligrosa de lo que está siendo esta, que de todas maneras pues se ha demostrado con el transcurso del tiempo que es controlable y de hecho ahora mismo estamos en unos niveles que ni muchísimo menos tienen nada que ver con lo que padecimos en los primeros momentos, de modo que al contrario va bajando la incidencia, sobre todo la mortalidad de lo que es la enfermedad del COVID-19 y por lo tanto no debemos de plantearnos ahora a estas alturas la obligatoriedad. Lo que hace falta es responsabilizar, que se está demostrando y hay datos suficientes para que la gente lo pueda ver, que realmente quien se vacuna queda inmunizado y además bloquea la transmisión de tal manera que la población también se beneficia. Y esa responsabilidad individual y colectiva es el mensaje necesario que tiene que llegar a todos y a los más jóvenes porque son ahora mismo los que están pues con el mayor grado de contagiosidad, evidentemente, ¿no? Pues Nicolás Jouvet, que es miembro de ese Comité de Bioética, de verdad, gracias por su tiempo, gracias también por sus explicaciones. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, pues nos decía Nicolás Jouvet, no es a su criterio todavía momento de aparcar el criterio de edad para el plan de vacunación. En cambio, otras comunidades autónomas sí que están adelantando y están ya empezando a vacunar a la población entre 16 y 30 años. También nos decía, no es un criterio aceptable, hace unos días en el programa, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid. En cambio, Joan Carles Marc, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Digo que en cambio alguna vez que lo hemos hablado nos ha dicho pues a lo mejor sí se puede empezar a considerar ya eso, dado que estamos hablando de cifras de contagios elevadísimas por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes entre los 20 y los 29 años. Alguna vez nos ha dicho pues a lo mejor es momento de planteárselo.
Yo creo que hay que dejar de plantear el tema de ir bajando año a año, y creo que hay que abrir un espacio de 16 a 30 y tantos como grupo al que hay que vacunar. Creo que es mucho mejor. En estos momentos, si miramos la incidencia acumulada de 12 a 20, 584, de 20 a 30, 640, unas cifras muy elevadas, que están marcando una quinta ola en este grupo de edad. De alguna forma, nos tenemos que plantear qué hacer. Parece que eso no se va a ir solo, no van a bajar los casos por arte de magia, hay que tomar medidas. Yo creo que las medidas van en doble vía. Por un lado, yo creo que hay que ver qué pasa en el ocio juvenil, en el ocio nocturno, en los botellones. Creo que los espacios de acúmulo de gente son un problema, y sin duda alguna lo que hemos visto en el macrobrote de Mallorca, en el brote de Salou, en el brote de Cantabria, en el brote de Conil, en todos los brotes vemos que se repiten las mismas circunstancias. Gente joven que está junta y que genera una situación problemática al no mantener la distancia mínima y no llevar mascarilla. Y además ir a interiores, que es otro de los problemas añadidos. Por tanto, hay que hacer algo, y una de las cosas es el ocio nocturno y otra de las cosas es vacunación. Ahora le preguntaré por una de esas patas de las que nos dice que hay que hacer algo, que es la del ocio nocturno, y le preguntaré por las restricciones que también algunas comunidades están volviendo a dar marcha atrás en la apertura del ocio nocturno. Pero antes, por terminar, doctor, con lo de las vacunas, claro, si tenemos que volver a hacer esta cuenta de a quién priorizamos, a los que son mayores o a los que tienen entre 16 y 30 años por aquello de que tienen los contagios más disparados, digo, si tenemos que hacer esta cuenta, entiendo que es porque todavía no tenemos las vacunas suficientes. Pero probablemente estamos en una situación en la que es necesario plantear si realmente con las vacunas que tenemos podemos ver que, antes lo comentabas, hay en estas poblaciones el número de personas que dicen que no es ligeramente superior al resto de la población general, donde el número de personas que querían vacunarse era altísimo, probablemente el más alto del mundo, sin duda alguna. Un éxito brutal de la sanidad española, de la visión que tiene la población de la vacunación, y que es muy de destacar. Ante eso, yo creo que hay que abrir. Si nos seguimos manteniendo en que vamos bajando año a año, siempre nos quedan vacunas por poner, siempre quedan situaciones que no completamos, y creo que estamos en una situación muy buena para decir, no pongamos rango de edad, abramos a una situación de población de este rango de 16 a 30 y tantos años, y con eso vayamos vacunando. ¿Cómo lo hacemos? En función de las peticiones que nos hacen esta población, y creo que eso nos pondría en una mejor situación. Cuidado, eso no nos arregla la situación actual, pero de alguna forma nos pone en mejor situación, y por tanto nos ayuda a plantear algunas soluciones a una situación que cada día está más problemática, que nos ha aumentado la incidencia acumulada de forma muy importante, y que vemos que aparecen brotes en un sitio y en otro. Es que van a aparecer, y eso es una realidad que va muy marcada a que los jóvenes han hecho un año de instituto y de colegio espectacular, sin duda alguna, espectacular, y esta situación espectacular nos ha marcado que ellos quieren salir, y de alguna forma han dicho, vamos a salir porque nos quitan las mascarillas, que ya no es necesario, la incidencia acumulada está cada día más baja, la gente que más preocupaba su hospitalización o incluso su muerte ya está vacunada. Salgamos nosotros, que los casos asintomáticos son los más normales, los más habituales, y por tanto no nos va a pasar nada. La realidad es que no es tan así, pero eso es el mensaje que hemos dado, y es el mensaje que hemos recibido por parte de ellos. Vamos ahora, doctora, a la otra parte que también apuntaba, la de las restricciones. Le decía, es verdad que algunas comunidades autónomas, Cantabria, la segunda con mayor número de casos, ha decidido cerrar el ocio nocturno en 17 de sus municipios. También Navarra ha dado marcha atrás. Mañana comenzarían las fiestas de San Fermín, que este año vuelven a ser no San Fermín. En Pontevedra también se retrasó la apertura del ocio nocturno. ¿Usted cree que estamos en datos, en incidencia, que aconsejaría que ese tipo de restricciones volvieran en todo el país?
Yo creo que hay que planteárselo, no lo sé, ¿no? Es decir, me parece que es un tema que se abrió demasiado fácilmente. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, Andalucía abrió las discotecas demasiado pronto y lo dije. ¿Por qué? Porque eso estaba generando una incidencia acumulada en determinadas poblaciones que era el triple de la incidencia en población general. Esas cosas hay que revisarlas y valorarlas, pero cuidado. Son dos cosas que hay que hacer. Una es el ocio nocturno, normalizado, las discotecas, etcétera, ¿no? Que de alguna forma hay que intentar convencer que la gente en un interior tiene que llevar la mascarilla y que solo se la tiene que quitar cuando bebe o cuando toma algo, y que hay que tener en cuenta que a veces el alcohol nos quita la responsabilidad y pensamos que todo está hecho y que por tanto no es necesario llevarla, y que a veces incluso se comparten bebidas, lo cual incrementa el riesgo de contagio. Por tanto, primera cuestión. Pero luego está lo que nos enseñan las imágenes que vemos ahora, que son botellones. Los botellones son espacios, tienen una ventaja, que es al aire libre, y por tanto en el aire libre es más difícil el contagio, pero también es verdad que están muy juntos, que no tienen la distancia mínima y que por tanto favorece también el contagio. Porque también ahí el alcohol está presente, en el interior, en las discotecas, o en este caso en los botellones en el exterior. El alcohol marca la pérdida de alguna forma de la responsabilidad individual, la sensación de que somos inmunes y estamos preparados ante todo, que a nosotros no nos va a pillar el virus, que ante esta situación marcamos nosotros. Y la realidad es que el brote de Mallorca, el brote de Cantabria, el brote de Salou, todos los brotes que están habiendo nos están diciendo que cuidado, la pandemia sigue aquí. Los jóvenes es el grupo, al no estar vacunado, que marca directamente, y que ante eso implica o hacemos una cosa o hacemos la otra, o probablemente hacemos las dos.